¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, vamos a comenzar siendo las 9 de la mañana. Vamos a comenzar con la mini guía de pediatría, ¿no? La sesión uno, ¿ok? Muy bien. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, a ver, vamos a ver quién están acá. Mm, qué raro que demore. ¿Qué cosa? Ah, ¿en que yo me conecte? ¿Son las 9 o no? Muy bien, Andrea, hola, Vani, Cielo, Glenn, Alicia, Brian, Magali, Marjorie, Araceli, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Qué gusto volver a verlos. Muy bien. Bueno, en primer lugar, felicitarte por estar conectado. Imagino que estás conectado todos los días. Te felicito por eso. Vamos a comenzar ahora con... Ah, y otra cosa que quiero comentarles. No sé si sabían. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás? Kat, Sidney, ¿qué tal? Mike, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quería comentarles que, no sé si saben, imagino que sí, ¿no? El día de ayer ha sido el examen de salud. No sé si han visto. ¿Sabían? Hola Wilson, hola Leiden. ¿Sí? Muy bien. Bueno, no sé si conocen a los chicos o alguno, pero bueno. Sí, efectivamente, el día de ayer ha sido el examen de salud 2025 para el internado 2026, ¿ya? Y pues quiero contarles, porque es una alegría para nosotros. eh, sí, sobró vacantes, un montón. El examen no ha sido fácil, ¿ah? El examen, o sea, ha tenido preguntas obviamente que se podían responder tranquilamente con la teoría y con todo lo que les hemos dicho, pero ha habido preguntas que, más que difícil, preguntas mal planteadas, no planteadas en la clave, sino preguntas que nos han comentado los alumnos y justo ellos están reconstruyendo para ustedes, así que agradezcanlo a su colega, ya que ustedes siempre piden los últimos exámenes. Este, eh, las preguntas no es, en serio, parece como si lo hubieran hecho la misma noche. Y ni así, parece que lo hubieran hecho el mismo día, porque tiene errores ortográficos, horrores, ni siquiera errores, horrores ¿qué dijeron? Ah, sí, de puntuaciones, ¿no? O sea, la coma, el punto y coma, el punto, ¿ok? ¿Qué más? Ha habido preguntas que tenían mayúsculas, todo mayúscula y minúsculas. O sea, también me han dicho que ha habido preguntas que tenían clave A y B o clave ninguna, y lo cual eso ya está normado por un ente internacional que no, de ahí les explicaré en algún mentoring, porque me he dedicado a investigar sobre eso. Que ya no es tan normado eso, está prohibido entre comillas, ¿ok? Bueno, ha sido feo su examen, según lo que nos comentan, pero a pesar de eso, ¿ok? Y quiero que se alegren también porque ellos también se alegran por ustedes cuando ustedes logran algo, ¿ok? Hemos tenido nuevamente el podio, primer, segundo, tercer puesto, doctores, en Arequipa, en Ancash, que son dos sedes, tres sedes a nivel nacional, solo son tres. Ancash y Arequipa, tenemos el podio. Es más, solo para decirte, en Arequipa solamente 29 alumnos han ingresado. 29. Y de los 29, 27 son de QX Medic. ¿Ok? 27 son de QX Medic. Entonces, casi el 93% de los ingresantes de Arequipa son nuestros. El de Ancash no he sacado la data, ¿ok? Todavía, pero sí sé que el podio es de nosotros, de Ancash. Y de Lima, que es donde está el nacional, el puesto nacional, les voy diciendo, es una primicia porque ahorita va a salir seguramente en redes. El primer puesto también es de nosotros, ¿ya? El primer puesto nacional también, ¿no? Estamos averiguando, ahí ya los chicos se están contactando. Muy bien, bueno, doctor, entonces espero que se alegren porque sus hermanos menores, el del curso preinternado, también cuando ustedes logran algo, se alegran por ustedes bastante. Los miran como diciendo, guau, son lo máximo lo de residentado. Así que alégrense por eso también, ¿ya? Muy bien, doctores. Quería darles esa pequeña noticia. Así que si ven en las redes sociales, anoche, como ayer salió en la tarde la lista de ¿cómo se llama? De salud, ¿correcto? En Ancash y Arequipa pudimos sacar la publicación.
en redes, no sé si lo pueden revisar y ahí está en redes sociales. ¿Ok? Bueno, quería comentarles eso como una pequeña intro y nada, espero que se emocionen tanto como nosotros. También así nos vamos a alegrar cuando ustedes ingresen a sus plazas que también quieren. Y muchos alumnos están escribiendo, agradeciendo y bueno, en realidad todo esto es por ellos. No, nosotros damos un pequeño ayudo nada más, pero en realidad muchos de ellos han logrado su objetivo. Como siempre les digo, más es su objetivo que el puesto, más es el objetivo que ellos logren, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Ya? Bueno, doctores, en ese sentido vamos a continuar ahora emocionados a lo que es la primera sesión de pediatría. ¿Ya, chicos? Muy bien, vamos. Vamos con la sesión uno entonces de pediatría, que les habla señor Ortiz. Bueno, ya me conocen, doctor Datito. ¿Ok? Muy bien, doctores, como ustedes saben, ¿no? Tenemos las áreas distribuidas acá en la pregunta de recientado, y según el histórico, pues pediatría abarca el 14% de preguntas, ¿ya? O sea, es un área importante. ¿Por qué? Porque si bien solo tiene 14% comparado con medicina, ¿ok? O cirugía, son solamente dos capítulos que vemos en pediatría, en el área de pediatría, ¿no? Lo que es pediatría propiamente dicho, ¿correcto? Y neonatología. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, dentro ya del capítulo de pediatría, como te mencionaba, hay dos, discúlpame, dentro del área de pediatría hay dos capítulos, y dentro de ellos, o mejor dicho, comparándolos, el que más abarca, obviamente porque es un capítulo mucho más grande, es pediatría. 65, prácticamente 66% de las preguntas son de pediatría, ¿correcto? Y un 34% aproximadamente son de neonatología. O sea, en realidad no es que vas a dar más peso a pediatría y menos a neonato. En realidad los dos son de importancia, por favor, ¿ya? No es que no te guíes de esta data porque es data histórica, pero los dos son capítulos importantes. Tú ya sabes, como siempre les digo, el colchón de un examen como residentado es gineco, ofte, cirugía general, pediatría y neonato. Si tú estás muy bien, miren chicos, ¿ah? Tantos años explicando esto. Si tú estás muy bien en esos capítulos, o sea, te estoy diciendo un porcentaje de acierto de 85 para arriba o de 80 para arriba, o alrededor de 80. Eso significa que por lo menos, así estés mal en los demás capítulos, ¿ok? Si tú estás bien en estos cinco, pues estarás sacando por lo menos más de 12,5 de nota de examen. Así, de frente, yo ya sé. Por ejemplo, cuando asesoro a algunos alumnos en su momento, y ahora también voy a comenzar a asesorarlos a ustedes, este, ya ni siquiera necesito sacar data, simplemente por el histórico que ya conozco tanto tiempo asesorando a los chicos, claramente me doy cuenta que si veo que están bien en pedia, neo, cirugía general, gineco y oste, esa nota es la que van a hacer. ¿Por qué les digo esto? Para que le dé importancia a todo el capítulo de pediatría. Y va a haber actualizaciones de pediatría durante todo el año, ¿correcto? Voy a hacer varias actualizaciones porque seguramente este año, chicos, hasta noviembre y diciembre van a haber actualizaciones ya de bibliografía. Así que no te preocupes porque recién estamos comenzando, bueno, hablando de pediatría. Así que durante todo el tiempo hasta el examen va a haber, doctores, también justamente actualizaciones. Justo lo que comenta no sé quién es. Ángel, Ángel o Angie, no sé. Muy bien. ¿Ok? Muy bien, chicos. Y dentro del capítulo de pediatría, pues definitivamente endocrino es el que más preguntan, junto con infectología. ¿Ya? Infecto, ¿yo por qué lo distribuyo así? Acá en vez de respiratorio vamos a poner neumo, ¿ya? Ya lo estoy cambiando, estoy poniendo neumo. Neumo respiratorio, da lo mismo. Chicos, en pediatría entenderás pues que eso clásico que nos dicen, ¿no? La distribución o cómo yo lo divido a los temas en pediatría. Si tú no eres o no has sido antes alumno de QX, lo que son alumnos de QX esto ya lo saben. Eso siempre les digo desde preinternado, ENAM y ahora residentado. Pero, este, ¿qué les iba a decir? Así. Los nuevos alumnos, ¿no? Por lo menos sepan, por favor, que en pediatría es como una medicina interna, ¿correcto? Así que es extenso. Entonces, yo no puedo hablar o no puedo dividir los temas por patologías como de repente lo hacen en otros capítulos, ¿no? Yo acá tengo que dividirlo de una manera que sea fácil de entender o que sea fácil de estudiar.
Y esa manera que he encontrado en tantos años es, pues, doctores, dividirlo en subespecialidades. Infectopediátrica, endocrinopediátrica, neumopediátrica, gastropediátrica y así sucesivamente. ¿Correcto? Así que por favor, atentos con eso, yo lo voy a dividir de esta manera. ¿Ya? Muy bien. Te voy diciendo, también va a haber gastropediátrica, cardiopediátrica, obviamente ya menos preguntado, psiquiatría, hemato, mortalidad, nefro, etcétera. ¿Ya? Lo que más preguntan definitivamente es infecto, endocrino, neumo y por ahí gastro. ¿Correcto? Que si te das cuenta, son también pues capítulos de medicina interna que también son importantes, si te has dado cuenta. La misma lógica ocurre en pediatría, ¿no? Para que sigas también esa secuencia. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora, ¿qué te parece? Veamos el histórico de preguntas que ha venido, doctores, de pediatría según el año. ¿Ok? Ha habido, obviamente, años exagerados donde ha habido un montón de preguntas, como por ejemplo esta de acá, del año 2006, esta de acá del año 2015 en su versión uno, o esta de acá en el 2020 y 2021. ¿Correcto? Muy bien. Lo que dice Bruno es cierto, ¿ah? O sea, por más que salga una norma actualizada, a veces no lo toman. A veces sí, a veces no. ¿Correcto? Así que no te estreses con eso. Yo siempre al final del curso igual te doy lo ultimito. ¿Ya? No te preocupes. Muy bien, entonces, más o menos, doctores, entonces, ¿en qué rango está? Por lo menos, doctores, yo creo que debes entender que lo mínimo que puede venir de pediatría es 10 a 15 preguntas. Ha sido muy variado, pero te habrás dado cuenta que si trazamos una línea acá, lo que va a venir son 10 a 15 preguntas por lo menos de pediatría, que son bastantes, no es poco, ¿ah? ¿Correcto? Es prácticamente, si hablamos ahí en un examen, pues el 5%, ¿correcto? A 7,5%. Mínimo estoy diciendo, ¿ah? Porque pueden exagerarlo tranquilamente porque es un capítulo importante. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, veamos qué ha venido, doctores, o qué temas han venido con mayor cantidad, ¿ok? En los últimos, discúlpame, acá es desde el año 2000, ¿ya? 2000 a 2025, ¿ya? ¿Qué más ha venido? Ha venido más preguntas de infectología, 101 preguntas, ¿correcto? Igual que endocrino, mira, 98 preguntas. Igual que neumo, 75 preguntas. Y gastro, 59 preguntas. Definitivamente estos son temas verdes que tú tienes que tomar en cuenta. Infecto, endocrino, neumo y por ahí gastro. ¿Ok? De ahí viene nefro, cardio, psiquiatría y por último, bueno, algunas misceláneas por ahí, cosas generales y mortalidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por favor, los que no han estado antes en algún curso de QX, de una vez entiende, por favor, que acá lo vemos por subespecialidades pediátricas. ¿Ok? Muy bien. En ese sentido, doctores, ¿qué vamos a tomar hoy día? Hoy día vamos a tocar el tema, o sea, la subespecialidad de endocrino pediátrica, ¿correcto? Y dentro de endocrino pediátrica, vamos a ver, Mariela, neurología en pediatría yo no lo tomo. ¿Por qué? Porque en neurología, ya, o sea, lo que más preguntan, ¿qué cosa es? Meningitis, y eso lo vas a ver en medicina interna en el capítulo de neurología con Ochoa, ¿correcto? Y lo otro que preguntan son convulsiones, principalmente convulsión febril. Yo en su momento lo dictaba, pero para no hablar un solo temita, una sola patología, le hemos pasado el tema o el capítulo, disculpe, claro, el tema o la patología a Ochoa en la parte de epilepsia. Obviamente convulsión febril no es una epilepsia, pero lo hemos metido ahí al costado de esa porque sí o sí se tiene que ver, ya que el manejo, el algoritmo es el mismo, ¿correcto? No sé, ¿ya han llevado neurología o no acá en el curso? Neuro, ya han visto entonces convulsión febril, ¿correcto? Ya han visto convulsión febril simple, convulsión febril compleja. ¿Se han dado cuenta que el algoritmo de manejo de convulsión febril es el mismo o no es el mismo? Chicos, es el mismo, el algoritmo, el manejo de un estatus es el mismo, ¿ok? Muy bien. Lo otro, doctores, es meningitis. Y meningitis, como se ve en pediatría, ¿ok?
y tiene las bacterias similares al adolescente, similares al adulto. Obviamente hay un cambio entre neumococo y meningococo y luego cambia a meningococo y luego pasa a segundo puesto en neumococo, ¿ok? O sea, conocemos eso, pero eso lo va a dictar obviamente, o lo ha dictado Ochoa, meningitis, para que justamente veas ahí lo mismo, ¿ok? Tratamos de engranar. Es más, te cuento, en algún momento hemos querido de repente unir todo, pasar, por ejemplo, todas las subespecialidades de pediatría, distribuirlas todas a las diferentes especialidades que se ven en adulto, ¿correcto? Hemos querido hacer eso en su momento, pero solamente lo hemos pasado a algunos temas o algunas patologías, ¿ya? Bueno. Porque sí, hay cosas muy puntuales que se ven solamente en pediatría, ¿ya? Como por ejemplo, crecimiento y desarrollo, que es lo que más preguntan, básicamente el TPET, test peruano de evaluación del desarrollo, leche y lactancia materna, ¿ok? 23 preguntas, y de ahí viene desnutrición, 12 preguntas, obviamente en pediatría, obesidad también, al igual que pubertad y talla baja. Entonces, si quieres priorizar acá en endocrino, bueno, aunque es mucho, muy específico ya, ¿no? Pero en realidad tendrías que conocer todo, ¿ya? Muy bien. Lo que es CRET, básicamente el TPET, test peruano de evaluación de desarrollo, leche lactancia materna, y dentro de esta hay una patología, correcto, que tengo ganas de sacarla, ¿ya? O sea, para un tema, para un subtema aparte, que es galactosemia. ¿Ya? Lo estoy dejando todavía dentro de lo que es leche y lactancia materna. De repente, en el transcurso del año, puedo crear una clase con otras patologías más y ahí juntarlo. ¿Ya? ¿Qué te parece? De repente hacer eso. Pero galactosemia, doctores, efectivamente, vamos a verlo dentro de leche y lactancia materna. ¿Ya? Muy bien. Desnutrición, acá vamos a ver lo que es marasmo, lo que es kwashiorkor, lo que es el manejo nutricional. Obesidad, ¿ok? Obesidad. Pubertad, ahí vamos a ver la pubertad normal, vamos a ver la pubertad precoz, el retraso puberal, ¿correcto? Eso no ha cambiado. Igual que talla baja, eso no ha cambiado tampoco, ¿no? Talla baja, ¿cómo se define talla baja? En base a la talla para la edad, que está deficiente, menos 2 deviaciones estándar. Vamos a ver los tipos o las tipos o causas de talla baja. Hay talla baja idiopática, talla baja patológica conocida, y dentro de la idiopática vamos a ver la variante de la normalidad y lo que son las patológicas desconocidas dentro de las idiopáticas. ¿Ya? Obviamente lo más frecuente son la variante de la normalidad, que son pues talla corta familiar y retraso continuo de crecimiento y desarrollo. Y bueno, pues ahí vamos a ver en teoría también una parte que es mixta, ¿ok? Una combinación de los dos. Bueno, eso es lo que vamos a ver en endocrino pediátrica el día de hoy, ¿ya? Muy bien, ahí lo tenemos. Leche y lactancia materna, CRED, evaluación nutricional. Lo he puesto en amarillito, desnutrición, obesidad y pubertad. Y talla baja en rojito. ¿Correcto? Muy bien, esto es lo que vamos a ver en endocrinología y nutrición, que es un tema importante o tema verde, por favor, que no debes dejar de lado. ¿Ya? Muy bien, todo es verde, ¿ah? Todo es verde. O sea, el tema es verde. ¿Ok? Muy bien. Vamos a las recomendaciones. Chicos, hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Vamos a las recomendaciones. ¿Ok? ¿Les hubiera gustado que distribuyamos? En algún momento lo hemos pensado, ¿ah? ¿Les hubiera gustado que distribuyamos neumopediátrica en neumología, cardiopediátrica en cardio, endocrino pediátrica en endocrino? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hubiera sido bacán, de verdad. Porque, ¿saben por qué? Porque las patologías son únicas, o sea, hay muchas patologías que preguntan en pediatría, pero que en realidad se ven en medicina interna. Por ejemplo, la púrpura de Henoch, que es una vasculitis muy frecuente en pediatría. Es la más frecuente en pediatría. No lo vemos acá, porque es obvio. ¿Dónde se tendría que ver? Con todas las demás vasculitis. ¿Correcto? Muy bien. Y así hay otras patologías más que, por ejemplo, fiebre reumática de repente, ¿no? Y así, hay otras patologías más. ¿Ok? Más tedioso, ok, mucho, pero no se me explica bien. Ah, ok. No, pues en ese, si lo hubiéramos distribuido.
obviamente desaparece el capítulo de pediatría y yo me hubiera encargado de capítulos ¿cómo se llama? De medicina interna, más capítulos de medicina interna, ¿no? Y hubiéramos de repente ampliado cada capítulo, ¿no? Bueno, muy bien, doctores, vamos a ver entonces por ahí la sesión uno, ¿ya? Unas recomendaciones en base a las preguntas que han venido, ¿ya? A ver, ¿qué recomendaciones podemos sacar? Lo que más preguntan, mira, ¿qué es lo que más han preguntado? Si te das cuenta, son hitos del desarrollo. ¿No? Por ejemplo, índice pulgar, por ejemplo, si se sienta sin apoyo, con apoyo es a los 5 meses, sin apoyo a los 7, aunque la pregunta que ha venido en examen dieron clave 6 meses porque no había 7 meses, ¿ok? Camina solo o sin apoyo a los 12 meses, ¿correcto? Construye torre de cubos, disculpen, muy preguntado, 12, 21, 24, 30, ¿correcto? Control de esfínteres diurnos, van comenzando primero ellos, luego nocturnos, para completarlo ya al final a los 4 o 6 años, promedio 5 años. Esto no está en el TPET, pero siempre te lo han, bueno, ya no han vuelto a preguntar, es una pregunta antigua, ¿no? Sobre triciclo, triciclo, 3 años, igual está en tu clase, ¿ok? Dice edad y sexo, 3 años, también sabe tres datos, nombre, edad y sexo, tres datos, 3 años, tres datos. Y la agudeza visual, que también, al igual que el control de esfínteres, más o menos es a los 4 o 6 años, ¿ya? Recuerden que todos nacemos hipermétropes, o sea, una agudeza visual de 20/150, 20/200, todos nacemos así, ¿correcto? Pero se regula esto a los 4 o 6 años, promedio 5, a una visión normal 20/20. Otros pasan para el otro lado y terminan siendo miopes, ¿no? Muy bien, como todos nosotros, ¿no? La mayoría. Teoría valiosa, el neurodesarrollo en base a test o escalas. Hay tres test o escalas muy conocidos. El TP, discúlpame, el test peruano de evaluación del desarrollo, el EEDP y el TPET, ¿correcto? Y luego voy a estudiarme mucho más otro que ha venido en pregunta de salud de hace un par de años, ¿ok? El Huanca Test. ¿Han escuchado de eso, chicos? El Huancates, que es nuevecito, ¿ah? O sea, la publicación de ese libro ha sido... No, no se rían, no es gracioso. No se ríen. Se pasan ustedes sobre... Ok. El Huancates. No sé si viene en salud o en residentado, no me acuerdo muy bien, pero la publicación... En RM ha sido, ¿no? Eso fue hace 2 años, no se volvió a repetir y bueno, fue algo muy gracioso, muy anecdótico en realidad, ¿ya? Porque recién había salido el libro, pues. O sea, ¿y quién rayos iba a pensar que iban a preguntar eso? ¿Ok? ¿Correcto? O sea, nadie, ¿no? Pero ahora sí le vamos a dar cierta importancia y voy a revisarlo al detalle para darte una clase especial de eso. ¿Está bien? ¿Te parece? ¿Ok? Sí, Iván, por eso te lo digo. ¿Ok? Sí, Iván, por eso lo digo justamente. ¿Ya? Muy bien. Luego, los hitos son orientativos, ¿no? Pero la ausencia de hitos crítica sugiere alarma. Claro, la importancia, doctores, ¿por qué es importante evaluar los hitos del desarrollo? Una pregunta de examen ha venido de eso. La importancia de esto es para detectar tempranamente alguna patología que esté afectando el neurodesarrollo, ¿ok? Que puede ser una patología neurológica o no neurológica. La cosa que hay algo que está afectando el desarrollo normal de este nuevo ser, o de este paciente o de esta persona, ¿ok? Para eso sirve reconocer los hitos de desarrollo. Recuerda que el desarrollo, hablando de desarrollo, recuerda que CRED, cuando tú entiendas CRED, por favor, entiéndelo de esta manera. CRED está formado por dos cosas, crecimiento y desarrollo, ¿correcto? Entonces, cuando tú estudies CRED, por favor, estúdialo comparativamente. En la clase vamos a ver así, comparativamente, crecimiento y desarrollo, ¿ok? Una de las cosas que debes comparar es, por ejemplo, cómo se da el crecimiento y cómo se da el desarrollo. ¿A qué se refiere, doctor? La forma. O sea, el crecimiento es centrípeto. Primero crecen las extremidades, luego el tronco. Por eso, cuando un adolescente o un niño que está en pleno estiramiento, se ve elongado las extremidades. ¿Ok? Pero en cambio, ese es el crecimiento, pero en cambio el desarrollo, como dice acá, ¿ok? Es al contrario, céfalo caudal, ¿correcto?
Muy bien, es otra cosa que han preguntado. Entonces, cuando tú abarques, doctores, crecimiento y desarrollo, abárcalo así, por favor. Recomendación, estúdialo comparativamente, ¿ok? ¿Qué es crecimiento? ¿Ok? Es el aumento de número y masa celular, o sea, hipertrofia y hiperplasia. ¿Cómo se da? Ya te he dicho, de manera centrípeta, ¿correcto? ¿Y cómo se evalúa? Con los parámetros antropométricos. Desarrollo igual, ¿qué cosa es? Es la adquisición de nuevos niveles de complejidad, o sea, aprender nuevas cosas. El otro, ¿cómo se da? De manera al revés, ¿no? Centrífuga, ¿ok? O también le puede decir cefalocaudal o próximo distal. ¿Y con qué lo evalúo? Con los test o escalas. Así tienes que abordar el tema de crecimiento y desarrollo, ¿ok? Muy bien. Acá unos datitos que han venido en pregunta de examen. Correcto, retraso de la dentición a los 13 meses, incisivos centrales son los primeros que salen de la dentición normal, ¿ok? El niño menor de 2 años evalúa sentado en su regazo de la madre, obviamente para que esté más tranquilo y en su ambiente. Y la mentira es un juego simbólico, no como contigo lo hizo tu ex, ¿ya? Muy bien, o como lo hacen contigo, ¿no? Muy bien, crecimiento. El crecimiento, doctor, es la otra parte del CRED, como te decía, ¿no? Y lo que te han preguntado son esto, mira. Cuando tú veas crecimiento, por favor, mira, estamos viendo parte por parte, ¿ah? Estamos en CRED, ya hemos dicho desarrollo. Crecimiento, como te dije, es el aumento de masa y número celular. Es decir, hiperplasia, discúlpame, hipertrofia e hiperplasia. Eso es crecer, ¿correcto? Ese aumento de crecimiento. Muy bien. Y para esto para ver si ese crecimiento que tiene, esa variación o la talla, peso, etcétera, mejor dicho, ¿cómo evalúo yo el crecimiento? Con los parámetros antropométricos, peso, talla, IMC, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Pero hay algunas fórmulas prácticas que te han preguntado, ¿ok? Y que son algunas mnemotecnias que yo te he dicho o que te voy a decir. Por ejemplo, el P512 el T14. Son mnemotecnias que no debes olvidarte. Al quinto mes duplica su peso de nacimiento, al año lo triplica y a los 2 años multiplica por 4 su peso de nacimiento. Al año la talla o longitud, multiplica por 150%, que llega más o menos a 75 centímetros. Y a los 4 años multiplica por 2 su longitud de nacimiento, que es más o menos 100 centímetros. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esas cosas te han preguntado, mira, acá está y acá está. ¿Correcto? Muy bien. También te han preguntado los indicadores, ¿no? El peso para la talla, el talla para la edad, ¿correcto? Tú sabes que esto determina si hay desnutrición aguda, esto determina si hay desnutrición crónica, esto entendiéndolo según Waterloo, ¿correcto? Para determinar la obesidad, el IMC, ¿ya? Y para obesidad infantil, el IMC por encima del percentil 50, ¿ya? Ahora, ha habido en la clase, atento con esto, por favor, aunque un ratito. No, está bien. Ya. En la clase de evaluación nutricional, ¿correcto? ¿Ok? Luego te lo voy a actualizar, no te preocupes, ¿ya? Que es básicamente lo mismo. Pero vamos a agregar algo más. De 0 a 5 años, ¿ok? Se evalúa con los parámetros que está en clase. Peso para la peso para la edad, talla para la edad, ¿correcto? Y, y el perímetro cefálico para la edad, ¿no? Esto se evalúa hasta los 5 años. Pregunta, ¿y te acuerdas este perímetro cefálico para la edad? Si bien dice acá que está en el rango de ese grupo etario, en realidad, ¿hasta qué edad se evalúa? Hasta los 36 meses, como dice Daniel, o como dice Heiner, hasta los 3 años, ¿correcto? Si bien está dentro de este grupo, ¿ya? Pero luego te lo voy a actualizar y te voy a agregar otro video, luego, en la cual también evalúa esto, entre los 5 a 11 años. Según el MINSA, ¿ok? Según el MINSA, entre los 5 y 11 años, doctores, ¿ya? Acá tienes que evaluar lo que es el peso para la talla, ¿correcto? Y talla para la edad, ¿ya? En deviaciones estándar igual. Pero también dice, agrégalo por favor, apunta de una vez esto, que tienes que evaluar el riesgo de enfermedades metabólicas que luego puede tener este niño, ¿ok? Pero ese riesgo, ¿con qué lo evalúo, doctor?
lo evalúas con el perímetro abdominal, ¿ok? Y plantean dos límites, el percentil 75 y percentil 90. Si está por debajo del percentil 75, el perímetro abdominal, obviamente con respecto a ¿cómo se llama? A la talla, discúlpame, con respecto a la edad y con respecto al sexo, cambia, ¿ya? Obviamente acá no hay un valor, simplemente acuérdate esto, estos son los límites. El valor no te vas a acordar porque eso depende de la edad, pues, no te van a preguntar eso. Si está por debajo del perfil 75 es bajo riesgo. Si está entre 75 y 90 es riesgo medio, ¿ok? O intermedio. Y si está por encima de 90 es alto riesgo. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Entonces, esos límites hay que plantear, doctores, para evaluar. Es una cosa más que hay que evaluar, pero solamente para la edad entre 5 y 11 años. ¿Correcto? Ah, discúlpame, acá me estoy equivocando. Disculpa, no es IMC, no es peso para la talla, es IMC. Yo decía, ¿dónde puse el IMC? El IMC para la edad. ¿Ya? Igualito que acá arriba, es en deviaciones estándar todo, deviaciones estándar. ¿Ok? Muy bien. Y, pero, por favor, esto es lo que dice tu MINSA, ¿ya? Pero, como te voy a decir en clase, eso sí está, ¿ok? El IMC, según la CDC, ¿ya? Para determinar el peso, si está bien, utiliza el IMC también para la edad, pero no en IMC estándar, sino en percentiles. ¿Correcto? Entonces, y esto es para qué edad? De 2 a 20 o 19 años. Entonces, te pueden preguntar, en realidad lo que han preguntado es esto. Este es el que han preguntado. ¿Ok? Muy bien. ¿Se entendió, chicos? Por eso acá también está, ¿no? Obesidad infantil por encima del perfil 95. Ya, chicos, ¿se entendió? Sí, Waterloo, Cristian, Waterloo, ya no deberían preguntarte, por cierto, ¿ya? ¿Ok? Pero igual lo vamos a ver, ¿no? No te olvides que el crecimiento depende obviamente de una nutrición, de una función hormonal adecuada, integración ósea y obviamente su hormona de crecimiento. Los percentiles, cuando hablamos de percentiles, si te preguntan la normalidad, suele ir entre el 3 y el 97. Suele, no todos, ¿ok? Pero si hablamos de desviaciones estándar, lo normal de cuánto a cuánto va, de -2 a +2. Eso también es en general, por si acaso. Eso es en general. Estos son datos en generales, por favor, ¿ya? Para menos de 5 años, ya. Correcto. Cristian, no, también debe ser estándar de 5 a 11 años, también, ahí está, ¿ok? Ah, ya sé a qué te refieres. Cuando dije Waterloo, seguramente, ¿no? Sí, es mejor de velocidad estándar. Muy bien. La velocidad de crecimiento es el indicador más sensible, eso es cierto, ¿ok? No te olvides que la velocidad de crecimiento, ¿qué cosa es? Es cuántos centímetros crece por año. Esa es la velocidad de crecimiento, ¿ya? Y por cierto, lo normal es que antes de la pubertad, digamos que la pubertad comienza acá, ¿correcto? Antes suele tener aproximadamente 5 centímetros por año. Aproximadamente. Otros te van a decir 5 a 6, 5 a 7, pero aproximadamente 5 años, 5 centímetros por año. ¿Correcto? Y luego, al comenzar la pubertad, eso lo veremos en clase, ¿ok? La velocidad de crecimiento comienza a aumentar, llegando a su máximo, a este máximo, dependiendo de si es varón, ¿correcto? O si es mujer. Por cierto, ¿te acuerdas cuánto es la velocidad de crecimiento máxima en el varón? En el varón. ¿Te acuerdas? Chicos, uy, ¿están ahí? Bueno, en el varón 10 a 12 centímetros por año y en la mujer 8 a 10 centímetros por año. ¿Correcto? Por eso, si bien la mujer comienza un poco antes su velocidad de crecimiento a aumentar, el varón, que lo comienza tardíamente, igual le va a ganar, porque su velocidad de crecimiento máxima es más alta. ¿Ok? Muy bien. Listo, datito de examen. Bueno, te mencionaban un paciente que venía con talla genética y talla actual similares, o sea, a la de los padres, lo cual indica que es un crecimiento normal.
Recuerda, un datito te quiero dar acá. Apunta, que ha sido pregunta de examen. Datito, apunta. Si a ti te preguntan, anótalo por favor. Chicos, ¿están ahí? Nadie ha respondido. Allá, ahí estaban. Como nadie respondía. Datito, apúntalo por favor, datito. Si a ti te preguntan, ¿ok? ¿De qué depende la talla, voy a decir ya, para que sea fácil de entender, la talla, entre comillas, la talla de nacimiento, ¿ok? ¿De qué depende? Y otra pregunta, ¿de qué depende la talla final que va a llegar a tener? O mejor dicho, discúlpame, te lo pregunto así, ¿cuál es el principal factor, porque es multifactorial en realidad, cuál es el principal factor que determina la talla en el nacimiento y cuál es el principal factor que determina la talla la talla final que va a llegar a tener esta persona? Para el primer caso, ¿ok? No es talla genética, o sea, no es la talla de los padres, sino cuál es? Los factores intrauterinos. O sea, el principal factor que determina la talla, doctores, de nacimiento o longitud de nacimiento, para hablar propiamente dicho, para hablar correctamente, mejor dicho, es los factores intrauterinos, ¿correcto? O sea, si ha habido, por ejemplo, insuficiencia placentaria, va a determinar eso. Si ha habido oligoamnios, va a determinar eso. O sea, lo principal, factores intrauterinos. Pero la talla final que va a llegar a tener, ahí sí, el principal factor es el factor de talla genética, entre paréntesis, talla de los padres. Chicos, ¿se entendió? ¿Sí? Perfecto. Es un datito, por favor, anótalo. ¿Ya? Muy bien. Chicos, no me manden mensajes directos a anfitrión Pirina. Manden mensajes al grupo para que todos veamos. ¿Ya? Muy bien. Listo. Hipocrecimiento por endocrino, edad ósea retrasada. Sí, efectivamente. Por ejemplo, eso ocurre, por ejemplo, en retraso constitucional del crecimiento y desarrollo, que es una de las causas de talla corta. Obesos suelen ser talla, sí, eso es también pregunta examen, datito ha venido. ¿Qué ha venido ahí, doctores? Ha venido pues que la talla, el obeso suele tener talla por encima del promedio, o sea, no significa que va a tener talla alta, sino que va a tener, doctores, simplemente una talla por encima del promedio, o sea, por encima del percentil 50. Acuérdate así, acuérdate así. No sé si han visto a los VIP. ¿Han visto a los VIP, a los que cuidan los conciertos, etcétera? ¿Cómo son? Tremendas cosotas, ¿sí o no? O sea, unas masas tremendas, ¿sí o no? Pregunta, ¿esos son chatos? Ya, ¿son chatos? No, su talla es grande, ¿sí o no? Ya, entonces, así acuérdate. Acuérdate de esa manera, los obesos, ¿ok? Suelen tener una talla por encima del percentil 50. Acuérdate, no significa que lleguen a tener talla alta siempre. No, 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 no. Ten cuidado con eso. ¿Ya? Desnutrición severa, riesgo de... Sí, pues esto lo vamos a ver en la parte de desnutrición, ¿ya? Entonces, chicos, cuando estas dos primeras partes que hemos visto es CRET, ¿ya? Cuando tú abordes CRET, por favor, crecimiento y desarrollo, estúdialo. Recuerda que estamos en la mini guía. La mini guía es para darte las recomendaciones de cómo abordar el capítulo, ¿ok? Y en este caso, este tema. Abórdalo de esta manera. CRET, estudio comparativo así, crecimiento y desarrollo, comparativamente. ¿Qué cosa es? ¿Cómo se da la forma y cómo lo evalúo? Y luego, en crecimiento, tus fórmulas prácticas. Y en desarrollo, y obviamente las tablas, ¿no? Y en desarrollo, ¿cómo lo evalúo? Con los hitos del desarrollo, ¿correcto? Luego, eso te pido, por favor, luego te voy a dar una actualización, luego, durante la semana probablemente, sobre el One Test o alguna otra cosa que se haya actualizado, ¿ya? Entonces, compáralo así, por favor, en crecimiento y desarrollo. Chicos, ¿se entendió cómo abordar crecimiento y desarrollo? ¿Se entendió? Perfecto, muy bien, excelente. Vamos a la siguiente. Nutrición o desnutrición, ¿correcto? Muy bien. Cuando tú abordes desnutrición, doctores, ¿ya? Acá vamos a ver dos extremos en realidad. ¿Cuáles son, doctores? Marasmo y Kwashiorkor, ¿correcto? Son los extremos.
Entonces, acá lo que tienes que abordar es así. Doctor, ¿cómo yo identifico que es un marasmo? ¿Cómo yo identifico que es un kwashiorkor? Muy simple, ¿ok? Por favor, típicos errores. Te voy a decir los típicos errores de los alumnos. Como yo les digo en la clase, doctor, por si acaso, el marasmo suele ser del menor de 1 o 2 años y el kwashiorkor suele ser del mayor de 1 o 2 años. Entonces, ellos cuando ven un paciente, doctor, entonces si tiene 5 años es kwashiorkor. No, no es así. Cuando yo les digo, típico error, se confunden por la edad. No, chicos, la edad no es un determinante obligatorio. Solamente le digo que suele ser más probable, nada más. O suele presentar, pero no es que sea así. Así que tengan cuidado con eso, por favor. ¿Ya? Segundo, los parámetros que vas a ver son diferentes. O sea, tienes que verlo comparativamente. Los parámetros o la clínica que te voy a decir del marasmo es diferente a la del Kwashiorkor. Y lo he puesto de manera que sean comparativas. O sea, tienes que estudiarlo así, comparativamente. ¿Ok? Pero hay algo que dentro de ellos resalta bastante y que no debes olvidarte, y es más, te lo voy a recalcar ahorita. ¿Cuál es, doctor? Que el marasmo, y eso es lo primero que digo, es piel y hueso. Así entiéndelo. Marasmo es piel y hueso, ¿correcto? Y el Kwashiorkor, ¿qué es? Es edema. O sea, el marasmo se lo define porque no tiene nada de tejido celular subcutáneo, no tiene nada de grasa y tampoco músculo. Así, ¿ah? Y tampoco músculo. ¿Ok? Eso es el marasmo. Por eso digo piel y hueso. Pero si yo digo, doctor, así como dice esto para marasmo, ¿y el Kwashiorkor cómo sería? ¿Qué define el Kwashiorkor? Edemas. Punto. Si no hay edemas, olvídate, eso no es Kwashiorkor. Doctor, pero la hepatomegalia. No, la hepatomegalia, si bien es algo característico del Kwashiorkor, no te lo define. La definición de Kwashiorkor es edema, ¿correcto? Por favor, ¿ya? Por favor, atentos con eso, ¿ok? Muy bien, chicos, ¿se entendió esa parte? ¿Sí? Con eso ya fácil, es lo único que tienes que saber así puntual de marasmo y Kwashiorkor. Piel y hueso y edema, listo. Y obviamente hay otras características, por ejemplo, su estado de ánimo, ¿no? Por ejemplo, el marasmo está irritable. Tú te acercas, ¡ah! Comienza a gritar. El Kwashiorkor está apático, ¿correcto? Otro parámetro, el querer comer, como dice Bruno. El marasmo, acuérdate, sí, si está flaquito, debe tener hambre, doctor. Sí, el marasmo tiene más hambre. El Kwashiorkor, no, ¿ok? No tiene tanta hambre comparado con el marasmo, ¿ok? Su apetito me refiero, su apetito, ¿ya? Con, no, Bruno, el irritable es el marasmo, el Kwashiorkor es el que está apático, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, y otras características más, dermatosis pelargoide paraguachorco y así. Entonces, por favor, estudielo comparativamente. ¿Ya? Muy bien. Luego, en la misma parte de desnutrición, tienes que abordar lo que es los trastornos comunes. Hay trastornos electrolíticos, trastorno de inmunosupresión, ¿correcto? Y el manejo. Y hay algunos puntos que sí tienes que tener en cuenta, como por ejemplo, cuándo voy a dar hierro, ¿ok? Cómo debo realimentarlo, cómo debo iniciar la alimentación, reconocer que el desnutrido está inmunológicamente comprometido, está infectado hasta demostrar lo contrario, ¿correcto? Por eso el uso de antibióticos en ellos, ¿ok? Muy bien. Entonces, esos puntos tienes que tener en cuenta, por favor. Muy bien. ¿Quién es más agudo? El que suele presentarse agudo es el Kwashiorkor, o sea, su evolución es más aguda. El marasmo, su evolución es más crónica, ¿correcto? Muy bien. Lo que más preguntan, esto, ¿no? Los indicadores de peso para la talla, que me habla de agudeza, y talla para la edad, que me habla de cronicidad. Una acotación acá, doctores, porque también se confunden acá. Tengan cuidado. Cuando yo digo talla paledad deficiente, ¿cuándo digo que es deficiente? Cuando tiene menos de -2 deviaciones estándar, ¿correcto? O si quieres en percentiles, menos del percentil 3. Ya está. Así se define talla paledad baja. Pero ten cuidado, por favor, típico error. Esto puede significar dos cosas, ¿ok? Nutricionalmente hablando, así te lo voy a decir para que te acuerdes.
Nutricionalmente hablando, esto significa desnutrición crónica, ¿ok? Pero si hablamos solamente con respecto a la talla, solo talla, ¿qué significa esto? Talla baja. Digo esto, doctores, porque yo puedo tener un paciente con talla paladar bajo, ¿ok? Y no ser desnutrido, simplemente ser una talla baja. Oiga, doctor, ¿y cómo lo diferencio? Pues no entiendo. Ah, fácil. Ve el contexto clínico. A ver, respóndeme por favor. Si yo te digo, el paciente tiene talla paladar deficiente, talla paladar menos de deviaciones estándar. Pero además, doctor, tiene palidez, tiene resequedad en la piel, tiene queilitis, ¿correcto? ¿Qué será esto, doctor? ¿Tiene anemia? ¿Será talla baja o qué será? Desnutrición crónica. ¿Te das cuenta? El contexto te lo dice. Pero por otro lado, si te digo, doctor, tiene talla paladar menos de menor estándar, pero está sano, doctor. Pulmones normales, piel normal, hemoglobina en valores normales, ¿ok? Se alimenta bien, etcétera. ¿Eso qué sería? Talla baja, ¿ok? Entonces, hay dos maneras como te lo pueden preguntarte. Ten cuidado, ve el contexto clínico. Es más, hay una pregunta de banco donde dice así, ¿qué significa talla para la edad nutricionalmente hablando? ¿Ok? Muy bien. Listo. Ahí está lo que te comentaba. El Kwashiorkor se define por la presencia de edemas y el marasmo por la emaciación sin edemas. ¿Ok? Muy bien. No te olvides que la realimentación tiene que ser prudente, si no te puede llevar a un síndrome de realimentación, el cual se caracteriza por trastornos electrolíticos. Datito, por favor. ¿Quién tiene que ver acá? La insulina. Hay una alta carga de insulina y eso te lleva, doctores, al aumento del metabolismo y eso te lleva a hipofosfatemia. Y no solamente eso, también hipocalemia, hipomagnesemia, retención de líquidos. Pero el típico que han preguntado es hipofosfatemia. Por eso la realimentación tiene que ser prudente, ¿ya? También te han preguntado el primer micronutriente en suplementar, hierro, pero ese hierro no lo tienes que iniciar en la primera semana. ¿Por qué? Porque está infectado. Por eso dije acá, en anemia por hierro, con Kwashiorkor no dar hierro al inicio. ¿Por qué? Porque la pregunta fue en Kwashiorkor, en el contexto en Kwashiorkor. Recuerden, todo paciente desnutrido está inmunológicamente comprometido, está infectado, por tanto hay una bacteria. ¿Ok? Hasta demostrar lo contrario. Entonces, si tú le das hierro, le estás dando el alimento de la bacteria. Entonces, hay que evitar eso. Proteínas, bueno, esta fue una preguntita sobre nutrición, ¿ya? La dosis, o no la dosis, sino el rango de proteínas que una persona tiene que recibir, ¿ya? Es alrededor de 1 gramo por kilo por día de proteínas, ¿ok? En pediatría varía un poquito de acuerdo a la edad, pero en general en niños, pediatría es 1 gramo por kilo por día, ¿ya? Muy bien. Por eso la clave era 30 gramos por día para un niño de 30 kilos. La nutrición afecta la inmunidad, como le dije, hay una atrofia del timo, disminución de los linfocitos tipo T, por lo tanto se produce infecciones. Kwashiorkor se produce ingesta insuficiente de proteínas, no de calorías, y el edema aparece por déficit proteico severo y disfunción hepática. Obviamente, doctores, ¿por qué? Porque el Kwashiorkor no come, ¿ok? Discúlpame, come, pero come mal, a falta de proteínas. El que no come es el marasmo, ¿ya? No te olvides los trastornos electrolíticos. ¿Cuáles son los trastornos electrolíticos comunes, chicos? La hiponatremia y la hipocalemia. Estos son trastornos electrolíticos comunes en el desnutrido. ¿Ok? Muy bien. Listo. En lactancia materna, fácil, doctores. Cuando tú abordes lactancia materna, es muy fácil, ¿ya? El tema comienza así. Definición, ¿qué es leche materna? Luego vamos a hablar de la lactogénesis, cómo se produce. Ahí tienes que reconocer que hay tres tipos de lactogénesis o tres fases. Lactogénesis tipo uno, tipo 2, tipo 3. La tipo 3 es la llamada lactopoiesis, por si acaso. Escúchame, te estoy dando un resumen de la clase para que sepas cómo abordar, ¿ya? La lactogénesis uno, doctores, entiende lo que está en el segunda fase del embarazo, o sea, a partir de la mitad del embarazo hasta el parto, ¿correcto? Luego,
o hasta el final del embarazo, cuando se va la placenta. La segunda fase o lactogénesis 2 es una vez que se fue la placenta, cae ese bloqueo de los progestágenos de la placenta y se da la activación. Se activa, ¿ok? De manera exagerada, porque la prolactina actúa bastante sobre la glándula mamaria y comienza una explosión. Esto dura solamente 3 días, más o menos. La segunda fase, o lactogénesis 2 dura 3 días, la explosión de la salida de leche. Nada más. ¿Qué, doctor? ¿Y luego se puede secar? Sí, luego se seca. Se seca y ahí quedó. Oiga, doctor, pero tiene que venir la lactogénesis 3. Ah, la lactogénesis 3 puede venir, puede. ¿Pero de qué depende, doctor? Depende que el chibolo esté ahí succionando para que esta lactogénesis 3 se dé y se perpetúe. O sea, doctor, la lactogénesis 3 se va a dar hasta que el chibolo deje de succionar. Sí. Ah, ya. Por eso, esta puede durar ¿hasta cuándo? Comienza el tercer, cuarto, quinto día de vida, pero la lactogénesis 3, hablo lactopoiesis, y termina cuando deje de succionar el bebé, o sea, cuando se dé la suspensión de leche materna, que debería ser hasta los 2 años. ¿Ya? Muy bien, es el lactogénesis. Luego tienes que aprender, doctores, el contenido de la leche materna y los tipos. Hay tipo calostro, transicional y madura. Vamos a ver todo el contenido en la madura. No vale la pena revisar bueno, en la intermedia, ¿ya? En la transicional, mejor dicho, no vale la pena. Entonces ahí tienes que aprender cuánto dura cada tipo de leche materna, cuánto dura calostro, transicional y madura, 5 a 14 y más de 14 días, y el contenido. ¿Qué hay más contenido? Fácil. En la leche materna madura, lo que más hay es, doctor, yo veo la leche es líquido. Ah, ya pues, el mayor contenido es agua. O sea, básicamente es agua la leche materna. ¿Ok? Por eso, un paréntesis, cuando al bebé te digan, doctor, tengo que darle agüita, cuando la mamá te diga, ¿no? Doctor, tengo que darle agüita, hace calor, tiene sed seguramente. Hay que darle agüita, agüita. Señora, la leche es agua. Dele eso. ¿Correcto? Muy bien. Y obviamente hay otros componentes más importantes dentro del agua, o sea, que están como solutos, que es el carbohidrato, las grasas y proteínas. ¿Correcto? Muy bien. Y luego tienes que ver las técnicas de lactancia materna, así como también tienes que ver, doctores, mejor dicho, las posiciones de lactancia materna, qué posición hay, y también la técnica adecuada de lactancia materna. ¿Ya? Y por último, la contraindicación, que es la única que te han preguntado, que es VIH. ¿Ya? Muy bien, entonces esas cosas tienes que resaltar. Mira, te han preguntado calostro, te han preguntado prolactina, oxitocina, que esas dependen de quién, de la succión del bebé, ¿ok? Para que salga prolactina y oxitocina en la fase de lactopoiesis y lactogénesis 3. Componente protector, vamos a ver que hay un componente inmunológico, el principal inmunoglobulina, la IgA, acá está, principal inmunoglobulina de las secreciones, tú sabes eso, y lactoferrina, que es otro componente importante, ¿para qué? Para paralizar, ¿a quién? A la E. coli. Por eso, datito, pregunta, no vas a ver diarrea por E. coli menor de 2 años, difícil. ¿Por qué? Porque la leche lo que hace es bloquea, paraliza a este E. coli. ¿Ya? Condición absoluta, como te dije, el VIH es lo único que te he preguntado. Y bueno, acá una pregunta que ha venido que es de suplementar con B12, obviamente madres veganas. Si no, el chibolo terminará siendo anemia megaloblástica. Y eso es muy, he visto varios casos, ¿ah? Varios casos he visto, ¿ya? Teoría valiosa, leche materna tiene suficiente agua y tal lo que te comentaba. La mejor prueba de buena lactancia, de ganancia adecuada de peso y que orina 6 veces al día. Estas son evidencias indirectas en realidad. Evidencias indirectas, porque lo directo, para saber si es una buena técnica de lactancia, es toda la parafernalia que tiene que hacer el bebé, ¿no? Abrir la boca, ¿no? El nariz separada de la piel, mentón pegado, sonido de deglución, ¿ok? Etcétera. ¿Ya? Y bueno, ha venido, como te dije, de galactosemia, que ahorita vamos a ver, leche de soya, calostro rico en IgA y también esta diferencia entre la leche madura y la leche calostro, ¿correcto? Muy bien. Chicos, ¿se entendió hasta ahí? Muy bien. Ahora, galactosemia. ¿Cómo debes abordar galactosemia? ¿Ya? Lo he puesto dentro de leche y lactancia materna, ¿ya? Escúchame, escúchame, atento, atento. Aprovecha este tiempo que estás acá. ¿Cómo abordas la galactosemia? La galactosemia abórdalo así. Primero,
entiende que la galactosemia es la enfermedad, es la clínica, lo que yo veo, ¿correcto? Esa clínica, yo, doctor, ¿a qué se debe? Esta galactosemia es la expresión clínica del acúmulo excesivo de galactosa en el cuerpo. Ya, doctor, ahora vamos para atrás. ¿Y por qué se acumula galactosa en el cuerpo? Ah, porque en el cuerpo hay una cascada metabólica que, valga la redundancia, metaboliza la galactosemia. Discúlpame, la galactosa. Esa cascada metabólica tiene enzimas. Hay tres enzimas muy importantes. ¿Ok? Ya, si alguna de esas enzimas no trabaja bien, o mejor dicho, no está presente en adecuada cantidad o no lo está, entonces va a hacer que la galactosa se acumule en el cuerpo. Por eso la clínica. ¿Ya? Ya, doctor, y esas enzimas, la enzima más importante, porque es la más frecuente y te da el galactosemia tipo 1, es la enzima GALT. Le puede decir GALT o GAL1, también le puede decir. ¿Correcto? Que está en el cromosoma 9. Aprende eso. ¿En qué cromosoma está? 9. ¿Ok? Su gen, que es el mismo nombre, gen GAL. Ese te da la galactosemia tipo 1, ¿ya? Que puede tener dos deficiencias, parcial o total. La galactosemia clásica es la deficiencia total. Y esa, mira, la galactosemia tipo 1, que tiene deficiencia total, a esa se la llama la clásica. Y es la más frecuente y a la vez la más severa, lamentablemente. ¿Ya? Chicos, ¿se entendió entonces galactosemia? Ya, entonces cuando tú abordes galactosemia tienes que entenderlo así. ¿Ya? Luego verá la clínica, que es muy fácil recordarlo, no coma bien, ¿cómo se llama? Asictericia prolongada, está letárgico, hepatomegalia, ¿correcto? Y se lo predispone a riesgo de sepsis por E. coli, típico, ¿ya? Muy bien, ahí está toda la clínica entonces. Y no, acá no hay leche sin lactosa, por favor. Acá hay leche de soya, ¿ya? Leche de soya. Ahí está la enzima, ahí está lo que se acumula. Y bueno, ¿cómo sospecharlo? ¿Correcto? En estos pacientes. Claro, hay clase de galactosemia, claro. Muy bien. Y la pubertad. Con esto terminamos. En la pubertad, doctores, tienes que abordar así. Primero, entiende la pubertad normal, ¿correcto? ¿Cuándo comienza la pubertad normalmente en la mujer? ¿Cuándo comienza normalmente en el varón? ¿Ok? Entiéndelo así, mira, rápidamente, ¿ya? La mujer y el varón. La mujer siempre es más responsable, ¿no? La mujer es siempre más responsable, se despierta temprano, bueno, hay casos que no lo hacen, pero ¿ok? Se despierta temprano, ¿ok? Cumple más los objetivos, hace cosas, etcétera. Entonces, la mujer, ¿correcto? Normalmente arranca, entiéndelo así, recuerda eso, porque ella arranca normalmente entre los 8 a 13 años. En cambio, el varón, no. El varón lo hace entre los 9 y 14 años. ¿Ok? Se demora un poquito, es más vago el varón. Ahora, cuando lo hace antes de esto, esta es la pubertad normal, pubertad normal, el inicio de la pubertad normal. Ya, cuando lo hace antes de esto, se llama pubertad precoz, pubertad precoz. Y cuando lo hace después de esto, ¿cómo se llama? Retraso puberal, retraso puberal. Fácil, mira, en este esquemita más te resumo. ¿En quién es más frecuente la pubertad precoz? Es más frecuente en mujeres. Y retraso puberal más frecuente en varones. Ahí está, ¿ok? Entonces tú tienes que estudiar eso. Tienes que estudiar pubertad normal, primero entiende eso, ¿ok? Y la secuencia de eventos que hay acá. Hay una secuencia de eventos que tienes que aprender. ¿Correcto? Por ejemplo, acá comienza con la telarquía 2, acá con el mayor volumen testicular, o sea, G2. Más de 4 centímetros cúbicos medido con el orquidómetro de Prader. ¿Ok? Y hay una secuencia de eventos que van a ocurrir. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si esto inicia antes de las edades establecidas, se llama pubertad precoz, más frecuente en mujeres. Y acá hay dos tipos, la central y la periférica. La más frecuente es la central, la dependiente de gonadotrofinas. ¿Ok? Y retraso puberal, la más frecuente, retraso condicional de crecimiento y desarrollo. La más frecuente. ¿Qué te parece? ¿Se entendió, chicos? ¿Ok? Chicos, ¿están ahí? Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, fácil, ¿ya? Así tienes que abordar. Entonces, ¿qué te han preguntado? Primer signo puberal, la telarquia, la menarquia ocurre, sí, dos.
Esto de acá se demora 2 a 2,5 años. De lo que ha venido, 2 años ha venido. En varones, ¿cuánto crees? ¿Tú crees que va a ser lo mismo o menos tiempo? ¿O crees que el varón se va a demorar más? ¿Qué crees? ¿Se demora, sí o no? 3 años más o menos. 3 años. ¿Ya? Se demora un poquito más. Muy bien. Varón, telarquía 3, engrosamiento peniano, eso es lo que ha venido. Eso es en el desarrollo de genitales. Pubarquia prematura, crecimiento normal. Adrenarquia prematura. Ah, ya. Escucha. Dentro de la pubertad precoz vamos a ver las llamadas variantes de la normalidad. O sea, que no, mejor dicho, no son pubertades precoces. Simplemente es que algo se adelantó, algo de toda la pubertad, solamente alguito se adelantó. Y ese alguito que se ha adelantado está solito. Cuando solamente una cosa se adelanta, por ejemplo, la mama, crecimiento mamario, solo eso, o de repente los vellos se adelanta, solo eso, o de repente la menarquia, solo eso se adelanta. Cuando solito se adelanta se llama variante de la normalidad y eso es, como se dice, variantes normales, ¿ok? Pero acá tienes que observarlo, porque no vaya a ser que si bien comenzó como solita, al toque las otras se agreguen. Ah, y se convierte en una pubertad precoz. Cuando es solamente una, obsérvala, vigílala. Pero cuando ya se convierte en pubertad precoz, trátala. ¿Ok? Muy bien. Te han preguntado síndrome de Turner, ¿ok? Básicamente identificarlo. ¿Por qué, doctor? Porque tiene disgenesia gonadal y es una causa de amenorrea, una patología. Y Prader-Willis, no te olvides la delección del cromosoma 15, ¿no? De origen paterno, Prader paterno, ¿ya? Bueno, ahí está. En la pubertad precoz central, la edad ósea está aumentada y en la adrenarquia la edad ósea está normal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la adrenarquia solamente es pubarquia. Nada, clínicamente, su expresión clínica es pubarquia. Solamente eso. Noonan, bueno, este Turner del varón. Muy bien, juguemos para terminar. Se me pasó un poquito la hora, disculpen. Juguemos para terminar. ¿Escuchan el piano? ¿Escuchan un piano de audio? No, no. No, no es alucinación auditiva lo que tengo, ¿ya? Solo que tengo un vecino que toca piano y chévere, me gusta, es música clásica. Muy bien, tengo bastantes acá. A ver qué te parece. Vamos a ver, juguemos un toque, ¿ya? Al toque nomás. Vamos, la succión es el principal estimulante de la producción y eyección de leche materna, ¿o no? ¿Sí o no? Vamos, al toque nomás, dime. Verdura. ¿En qué lactogénesis? ¿En qué lactogénesis ve esto? Lactogénesis 3, también llamada, ¿cómo te dije? También llamada lactopoiesis. Perfecto, lactopoiesis. No te olvides que la producción es por quién, es por prolactina. ¿Y la inyección por quién es? Por oxitocina. Yo te voy a hacer recordar ahí, prolactina, oxitocina. Prolactina, ¿dónde? A ver, pregunta de endocrino. ¿Ya llevaste endocrino con billar? Prolactina, ¿dónde se produce la prolactina? No, no. La prolactina se produce en la hipófisis, pero tú eres nivel QXM, dilo bonito. Muy bien, Rosemary. Hipófisis anterior, también llamada adenohipófisis. Perfecto. ¿Ok? ¿Cuál es el origen embriológico de la hipófisis anterior? A ver, la bolsa de Radke, si mal no recuerdo. ¿No? Bueno, ya. ¿La oxitocina dónde se produce? ¿La oxitocina, doctor, dónde se produce? Ahora sí. Dilo bonito, tú eres nivel QXMed. Doctor, se almacena en la neurohipófisis, pero se produce principalmente en el núcleo paraventricular. Aunque también, ¿dónde? Poquito, pero también en el núcleo supraóptico, ¿correcto? Y en cambio al revés, ¿quién se produce principalmente en el núcleo supraóptico, pero menos en el paraventricular? También en el paraventricular, pero menos. Hormona antidiurética, perfecto. Hormona antidiurética, ¿ya? Muy bien. Por eso, esa es la razón, doctores, a ver si me entiendes, ese si me entiendes, ¿ah? Esa es la razón de por qué en una amenaza de aborto o en aborto, tú hidratas. Dime si entendiste sí o no.
¿Entendieron o no? No, no, no dije nada, solamente esa es la razón de por qué en aborto, ¿ok? En aborto se hidrata. Lógica, pues chicos, si acá está el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico, mira, 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 y te he dicho que ¿cómo se llama? La oxitocina se produce principalmente en el supraóptico, aunque también caramba, en el paraventricular, aunque también supraóptico, y te dije que la supraóptico se produce más el ADH, aunque también en el paraventricular. Eso te dije. ¿Hasta ahí me entiendes? ¿Hasta ahí me entiendes? ¿Sí? Ya pues. Pregunta. ¿Qué hace el ADH? Hormona antidiurética, también llamada vasopresina. Lo que hace que es retener líquido mediante mecanismo de acuaporinas. ¿Correcto? En el túbulo contorneo distal y túbulo colector. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si tú ahora, por otra parte, ese es uno. Por otra parte, recuerda que una de las cosas que está generando el aborto, ¿qué cosa es? Oxitocina, ¿ok? Entonces, si tú le metes a la vía endovenosa, le metes un catéter y le hidratas con agua, o sea, con cloruro de sodio, ¿qué haces? Haces que el intravascular aumente, que el volumen intravascular aumente. Y eso genera un feedback negativo para que no se produzca ADH. O sea, ¿qué quieres bloquear? Al supraóptico. Pero como también se produce en el acá, también bloqueo acá. Y al bloquear este y este, también ¿qué estoy bloqueando? La oxitocina. ¿Se entiende? Esa es la razón por la cual seguramente Torres te va a decir que tienes que hidratar a un aborto. ¿Nunca han visto en su internado cómo hidratan a los abortos, a las amenazas de aborto o no? Ya, un ratito. ¿Ya? Muy bien. Listo. ¿Se entendió, chicos? Sea Tito para que te emociones en la mañana. Ya imagino ya tus ojos brillosos, ¿no? Bonito. Has aprendido algo. Ya, muy bien. Muy bien. Leche calostro dura los primeros 5 días, ¿verdadero o no? Verdadero, verdura, porque calostro dura los primeros 5 días, transicional de 5 a 14 y madura, ¿no? Más de 14, no te olvides. ¿Hay mayor contenido de carbohidratos en la leche de vaca comparado con la leche humana? ¿Verdura o falsedad? Falso, ¿ok? Porque hay más carbohidratos en la leche humana comparado con la leche de vaca. No te olvides mi mnemotecnia. ¿Cuál es mi mnemotecnia? ¿Sabes mi mnemotecnia o no? Bueno, te voy a enseñar ahí en la clase seguramente. ¿Ya? La posición de lactancia recomendada para gemelos es la posición de sandía y balón de fútbol americano. ¿Para gemelos? Verdadero. ¿El sonido de deglución es un signo de buena técnica de la lactancia? ¿Sonido de deglución? Sí, el chapoteo, eso no, esa es mala técnica, pero eso significa que está pasando leche. Eso es verdad, eso está bien. La galactosemia clásica se debe a la alteración de la enzima GALK1. No, ¿cómo que verdad? Rosemary, no, falso, es GALK, ¿ok? GALK, muy bien. Cuando un crecimiento no sigue en paralelo a la curva normal, esta se clasifica como inadecuado. Vamos a ver, doctores, que en la curva de crecimiento, ¿correcto? Cuando un crecimiento sigue la curva en paralelo, si te das cuenta, por la unión de puntos, ¿no? Eso es normal. Pero cuando ves que se horizontaliza, se va para abajo o se va para arriba, esto se llama adecuado. Estos son los resultados. Pero esto o esto, ¿cómo se llama? Inadecuado, ¿correcto? Por lo tanto, cuando no sigue un paralelo a la curva normal, se llama inadecuado, verdura. Un niño avisa sus necesidades a los 18 meses, ¿verdadero o falso? Como vamos a ver en los sitios de desarrollo según el TPET, es verdura, verdadero. Para un niño de 4 años, doctores, su peso debería ser aproximadamente 14 kilos. Una o una fórmula práctica, doctores, es mi mnemotecnia. ¿Ya? Bueno, la fórmula es esta. Peso es igual a la edad en años
por 2 más 8, ¿ya? Mi mnemotecnia para esto es P2, P28, ¿ya? P28, ¿ok? El P28, doctores, sirve para, bueno, el peso para la edad, discúlpame, el peso es igual a la edad por 2 más 8, sirve para edades entre 1 a 6 años, ¿correcto? Ya, por lo tanto, si tiene 4 años, 4 por 2, 8 más 8, 16. No parecería tanto, ¿correcto? Por lo tanto, esto sería mejor 16 kilos. Falso, entonces. ¿Se entendió? Muy bien. La superficie corporal de un niño, Cristel, estamos sobre la hora ya. Ya, ahí está. Uno, 2, 3, 4, 5. Listo. Ya, un niño o la superficie corporal de un niño de 20 kilos es 0,9. A ver, calcúlenlo, porfa, chicos. Calcúlenlo. 20. Ya, te doy la fórmula, ¿no? 4W, cuando tiene más de 10 kilos, ¿ya? Es 4W más 7 sobre W más 90. Ya, ahora sí calculo. 20 por 2 no, por 4 sería 80, 87 entre 20 más 9, 110, 110. 0,7, no, no es, ¿no? 0,79 sale, ¿sí? Sí, ¿no? Ya, falso entonces, es 0,79, ¿ya? Un crecimiento suele ser el crecimiento suele ser centrípeto, ¿verdadero o falsedad? ¿Cómo creces? Centrípetamente, perfecto. Ha sido pregunta de examen, ¿ah? Según la edad, según la CDC, la obesidad entre 2 a 20 años se clasifica cuando el IMC está por encima del percentil 95. Sí, como te voy a decir, según la CDC, bajo peso es menos del percentil 5. Peso normal entre el percentil 5 y 84,9. Sobrepeso entre el percentil 85 y 94,9. Y obesidad mayor o igual al percentil 95. ¿Ok? Por lo tanto, esto es verdad. Según la norma técnica de MINSA, cuando está el peso para la talla discúlpame, en menos 2,5, o sea, está menos de menos 2, es nutrición aguda, peso para la talla. Según la norma técnica anterior, ¿ya? Sí está bien. Y sigue manteniendo ese término, por favor. Por eso no voy a borrar la clase. Sigue manteniendo ese término. Pero ahora, también, ¿qué le están llamando? Bajo peso. ¿Ya? O, por eso yo te voy a decir, o bajo peso o demasiado, ¿ya? Verdadero. ¿El tipo de nutrición más frecuente en pediatría es secundaria o endógena? ¿Cuál es el tipo más frecuente de desnutrición, doctores? ¿Secundaria endógena o primaria exógena? Hay dos tipos, primaria exógena, bueno, hay tres tipos, primaria exógena, secundaria endógena o mixta. Falso, ¿ya? En general, la primaria o exógena, o sea, la falta de Richie o comer mal, ¿ya? Así como en obesidad, la causa más frecuente es tu Burger King, Pizza Hut, Rockies, Norquis, Siete Sopas o Hashi, no sé, ¿qué más comen? ¿Ya? Eso rico es la causa más frecuente de obesidad, ¿ya? Por si acaso, tanto en adultos como en niños. ¿Los desnutridos suelen cursar con hiponatremia y hipercalemia? No. Hipocalemia también. Hiponatremia e hipocalemia. ¿Marasmo cursa con edemas? No, falso, pues. El por es el que cursa con edemas. ¿El síndrome de realimentación en un niño desnutrido cursa con hipofosfatemia? Sí. Hipocalemia, sí. Hipomagnesemia, sí. Y también retención de agua. Verdadero. Según la OMS, el manejo del desnutrido debe incluir evitar hipoglicemia, correcto, sí hay que evitarla, y evitar hipertermia. ¿Hipertermia? ¿O qué sería? Hipotermia. Hay que evitar hipotermia. Los chibolos se enfrían, literal, ¿ah? Peor cuando estamos en época de frío, puta, que parecen paletas de helados pequeños. La causa más frecuente de talla baja es la talla baja idiopática, te lo dije. Porque representa más o menos el 80%. Correcto, verdura. Recuerda que la talla baja puede ser idiopática o patológica conocida. Dentro de la idiopática están las variantes de la normalidad y la patológica desconocida. ¿Cuál es la más frecuente? Idiopática. ¿Por qué? Porque acá están las variantes de la normalidad que al fin y al cabo son las más frecuentes. ¿Ok?
La talla baja se define por talla para la edad menos de -1 de versión estándar. No. Para talla baja, o sea, para talla para la edad, es menos de -2, ¿correcto? Menos de -2 de veces estándar. La radiografía para determinar la edad ósea debe ser tomada en la mano muñeca derecha en niños mayores de 1 año. ¿Verdura o falsedad? Chicos, en menores de 1 año y mayores de 1 año. ¿Dónde se toma? Mano, discúlpame, en menor de 1 año, pie y tobillo. ¿Qué lado? Primero esto para que digamos el otro. Mano y muñeca no dominante. Y la mayoría, ¿dónde sería? Izquierda. Acá en pie y tobillo en menor de 1 año, no puedo decir no dominante. ¿Por qué? Porque es un bebé, pues no sabemos si es diestro o izquierdo. Debería ser no dominante, pero de frente podemos decir izquierdo. Por lo tanto, acá no puede ser derecho. Falso. El síndrome de Cushing es una causa de obesidad exógena. Chicos, Cushing, síndrome de Cushing. ¿Han visto el endocrino? Falso. Correcto, es endógena. Endógena. La exógena es comer rico. Burger King, Pizza Hut, Domino's Pizza, Rocky's, Norquis, Via Chicken, no sé, Pardo Chicken, ¿qué más? ¿Qué te gusta? ¿Siete sopas? ¿Ya te antojé? O Hashi es rico, ¿ah? Hashi es rico. El niño con... ¿Cuántos hay conectados? ¿Sale? Estoy haciendo propaganda, la gente no me pagan a mí. Muy bien. Y el niño con obesidad suele cursar con abdomen péndulo, sí, ginecomastia, sí, o pseudoginecomastia, ¿no? Y genitales enterrados, correcto. Esto es clínica típica de doctores del obeso, ¿ok? Pachamanca, 7 colores, correcto. Eso seguro, es 6 colores, creo que 7 colores. Ahí en Huancayo. Acá en Lima tenemos hamburguesas 7 colores, más bien. ¿No? ¿El botón mamario es indicativo de telarquía 3? No, es indicativo de telarquía 2. Falso, muy bien. ¿Los vellos maduros en cara interna de muslos es indicativo de pubarquia 4? No, la presencia en cara interna de muslos de vello, eso ya es pubarquia 5. Falso entonces. ¿La presencia de vellos en varones es el primer signo de inicio del desarrollo de pubertad? Falso. ¿Cuál es? G2, o sea, más de 4 centímetros cúbicos del volumen testicular, medido por el orquidómetro de Prader. ¿Las mujeres suelen iniciar antes su estirón de crecimiento comparado con los varones? ¿Sí o no? Verdura, lo inician antes, pero a las finales terminan con menos talla en promedio, ¿no? La pubertad precoz se define como el inicio antes de los 8 años en la mujer y antes de los 9 años en el varón. ¿Pubertad precoz? Verdura. El tratamiento de retraso puberal tipo RCCD, o sea, retraso condicional de crecimiento y desarrollo, un tipo de retraso puberal, es más, el más frecuente. Su manejo es hormonal, verdura, claro. ¿Por qué? Porque tienes que darle hormonas, testosterona para el varón, estrógenos para la mujer, para que arranque la pubertad. Esa es la idea, que arranque su pubertad. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado. Me demoró un poquito, discúlpenme, mañana no voy a cometer ese error. Y bueno, nada, espero que les haya gustado, doctores. Siempre es un gusto. Chao, cuídense, por favor.